Jesús camina sobre el mar. Los discípulos iban en la barca al otro lado del mar, hacia Cafarnaún. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. Estando la barca en medio del mar, se levantó un fuerte viento contrario con grandes olas. Habían pasado las 3 de la madrugada y solo habían avanzado unos 5 kilómetros. Jesús, viéndoles fatigados de remar, fue hacia ellos andando por el mar. Al ver que se acercaba, los discípulos le tomaron por un fantasma y de miedo empezaron a gritar. Pero al momento les habló Jesús. Soy yo. No tengáis miedo. Pedro le contestó. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Ven. Saltó Pedro de la barca y andando sobre las aguas se dirigió hacia Jesús. Pero al ver que el viento arreciaba se asustó. Entonces comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Al punto le dio la mano Jesús diciéndole. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Subieron a la barca y se calmó el viento. Ellos estaban llenos de estupor, pues no habían comprendido lo de los panes por su cerrazón mental. Pero entonces se postraron ante él diciendo. Tú eres de verdad el Hijo de Dios. Hicieron rápidamente la travesía hasta Genesaret, donde atracaron. Apenas salieron de la barca le reconocieron los de aquel lugar y divulgaron la noticia, con lo que comenzaron a llevarle en camillas a todos los enfermos, y dondequiera que entraba, pueblos, ciudades, aldeas, colocaban en la plaza a los enfermos, rogándoles les permitiera tocar el borde de su manto, y cuantos le tocaban quedaban sanos. La más fértil llanura de Palestina, Genesaret, 6 kilómetros por 3, estaba en la orilla occidental entre Cafarnaúm y Magdala. Jesús multiplica sus milagros para probar su misión. Los que más fácilmente creen son los enfermos. Pero, ¿cuánto les cuesta creer en ella a los mismos apóstoles? Rebelde actitud humana, actitud extraña, quizás incomprensible para los ángeles, ciertamente dolorosa, muy dolorosa para el corazón de Jesús. Creamos que Cristo es Dios. Repitamos hoy con fe el credo por tantos contemporáneos nuestros ateos, incrédulos o católicos medio creyentes. Con la fe vacilante nos hundiremos, como San Pedro. Pero si tenemos dudas, clamemos a Jesús que nos tienda su mano, que abra nuestra mente y limpie nuestro corazón. Más ahora que va a alcanzar su enseñanza uno de los puntos cumbre y test de nuestra fe con el anuncio de la Eucaristía. La promesa de la Eucaristía. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar se dio cuenta que allí únicamente había habido una barca y que Jesús no montó en ella con sus discípulos, sino que éstos se fueron solos. Cuando llegaron más barcas de Tiberíades, al sitio donde comieron el pan después de bendecirlo al Señor, viendo la gente que no estaba allí Jesús ni sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Encontrándolo al otro lado del mar, le preguntaron. Maestro, ¿cuándo has venido acá? Os aseguro que me buscáis no porque hayáis creído en los milagros, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. Pero debéis procurar no el alimento que perece, sino el que permanece para la vida eterna y que os dará el Hijo del Hombre, porque Él tiene el sello de Dios Padre. ¿Qué obras debemos hacer para que sean agradables a Dios? La obra agradable a Dios es que creáis en quien Él os ha enviado. ¿Qué milagro haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. De verdad os digo, Moisés no os dio el pan del cielo. Mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo, pues el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he advertido. Aunque me habéis visto no creéis. Sin embargo, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que viene a mí no lo rechazaré, pues he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el último día, porque esa es la voluntad de mi Padre. Que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo le resucite en el último día. Los judíos murmuraban contra él porque había dicho,
yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y argüían, ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les replicó, No murmuréis entre vosotros. La verdad es que nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le impulsa, y entonces yo le resucitaré en el último día. Pues está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios, y todo el que escucha al Padre y le hace caso, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre solamente le ha visto el que viene de Dios. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá eternamente. Y este pan que yo voy a dar para que el mundo viva es mi carne. discutían entre sí los judíos diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús insistió, Os aseguro de verdad que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Pues mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado es fuente de vida, y yo vivo por el Padre, así también el que me coma vivirá por mí. Tal es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres antiguos que murieron. El que coma este pan vivirá eternamente. Todo esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Muchos de sus discípulos, oyéndole, comentaron, Duras son estas palabras. ¿Quién aguanta escucharlas? sabiendo Jesús por sí mismo que sobre ello murmuraban sus discípulos, les dijo, ¿Eso os escandaliza? Pues si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen. porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que le entregaría. Así añadió, Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. A partir de aquel momento muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no iban con él. Entonces Jesús preguntó a los 12. ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros te hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No os he elegido yo a los 12? Pues uno de vosotros es un diablo. se refería a Judas, el de Simón Iscariote, porque éste, uno de los 12, le iba a entregar. Aquí hizo crisis la predicación de Jesús y el entusiasmo de las masas por él. Habían visto su personalidad grandiosa, su poder sobrenatural, y quisieron que fuera su rey, el rey soñado que les llevaría al triunfo, a la prosperidad, al poder y la gloria. Siempre los hombres soñamos en volver a instaurar en la tierra el paraíso perdido, como si no hubiéramos pecado. Pero hemos de sufrir y aceptar el castigo por los pecados. Solo así volveremos al paraíso, no ya al paraíso terrenal, sino celestial. A eso vino Cristo al mundo, a redimirnos y darnos la vida eterna, sacrificando ésta. Y eso es lo que no aceptaron los judíos. Si Jesús se pliega a sus ambiciones mundanas, se hace coronar rey tirano y gana batallas y botín, entonces hubieran aceptado todos sus dogmas y aun caprichos. Es la tentación peor de Satanás. Todo esto te daré si te pliegas a mis condiciones. Jesús se queja que no creen en sus milagros, pues en ellos no ven, no quieren ver, el sello de Dios que avala su doctrina. Su poder milagroso es sólo un medio para llevarnos a la nueva fe cristiana, agradable a Dios, a la nueva alianza o nuevo testamento con Dios mediante Cristo. Los judíos, para creer, le pedían todavía más milagros, otro maná, pero el problema, entonces y ahora, no es de más milagros, sino del maná que se desea. Los judíos buscaban, como tantos otros hoy, saciarse en esta vida, buscaban un alimento que perece porque esta vida se pasa. Por eso Cristo nos avisa que hemos de buscar el alimento que permanece, el verdadero maná,
la vida eterna. Y del pan material pasa Jesús a ofrecerles el pan espiritual, bajado del cielo, el alimento de vida eterna, nada menos que su mismo cuerpo, la asombrosa promesa de la Eucaristía. Los apóstoles le creen, pues él lo decía, así debería ser, aunque no lo entendiesen. Pero incluso uno de ellos, Judas, ya no creía, era diablo. Otros muchos le imitan. ¿Por qué unos creen en la Eucaristía y otros no? Y entre nosotros, unos la valoran mucho y otros apenas. Profundo misterio de la fe. Jesús advierte que es un don que concede Dios, una gracia sin la cual no podemos creer. Pero también cita que todos serán enseñados por Dios, aunque por la tremenda libertad humana podamos no escuchar la voz de Dios, no tener limpio el corazón para oírla y rechazar su gracia. Ante la falta de fe de los ambiciosos de mundo y la apostasía de los suyos, ante el incomparable misterio del pan eucarístico, espléndida la confesión de fe de Pedro en nombre de los leales, y lo que todos hemos de repetir: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros te creemos y creemos que eres el enviado de Dios, Dios bendito, que añadirá San Pablo, Romanos 9:5. Si no creemos, más vale que, como aquellos desgraciados, nos separemos de Cristo para siempre jamás. Peor sería que siguiéramos con él como Judas, como sacerdotes sacrílegos, falsos apóstoles o cristianos escandalosos. Pero si, por la gracia del Padre, creemos como San Pedro, seremos tan insensatos que no reflexionemos sobre el grandioso don del cuerpo de Cristo y no hagamos del pan del cielo alimento frecuente de nuestra vida sobrenatural. Dice Jesús que quien comulga tiene la vida eterna, es decir, ¿seguro que se salvará? Tiene vida eterna, como si dijéramos, tiene ya la entrada para el cielo, pero que tenga cuidado, pues puede perder la gracia santificante cometiendo un pecado mortal. ¿Cómo nos da la Eucaristía la vida eterna? ¿No es el bautismo el que nos abre las puertas del cielo al darnos la gracia de Dios, o la confesión al devolvérnosla si la perdimos pecando? Cristo, cuando le recibimos en la comunión, nos da dos clases de gracias, mayores o menores, según el fervor con que comulgamos. Primero, más gracia santificante, o sea, aumenta nuestra santidad y, por consiguiente, nuestro grado de gloria en el cielo. Esto es importantísimo, porque comulgando diariamente con fervor, cosa bien fácil, podemos alcanzar tanta o más santidad que, por ejemplo, con muchas penitencias sin comulgar. Otras gracias que Jesús nos da con abundancia en la comunión son, además de perdonarnos los pecados, las necesarias para resistir las tentaciones y hacer actos de virtud. ¿Por qué muchos apenas tienen fuerzas para no caer en pecados de impureza, o para rezar el rosario en vez de ver la televisión, o para sacrificarse por los demás? En la comunión recibimos esas fuerzas. ¿Y cuándo mejor podemos pedirle al Señor del universo cuanto necesitemos que teniéndole en nuestro pecho después de la comunión? Muchos quizás no pueden comulgar todos los días, pero lo estupendo sería comulgar muchas veces al día. Inconcebible y desgraciadamente, la inmensa mayoría de los católicos comulgan muchísimo menos de lo que habrían de hacerlo. Y casi todos podrían hacerlo todos los días, como tanto lo recomiendan los papas, si se lo propusieran de verdad, si tuvieran un poco de fe viva. ¿Cuántas gracias tienen que dar a Dios los privilegiados que comulgan diariamente? En cuanto al comulgar varias veces al día, está terminantemente prohibido por la Iglesia, salvo en algunos casos especiales. Pero no debemos olvidar que, según enseña el Concilio Tridentino, cada vez que hacemos la comunión espiritual, deseando con fe viva recibir al Señor, sentimos el fruto y utilidad de la comunión. ¿Cómo hacerlo y cuándo se puede comulgar 2 veces al día? Y cómo la comunión perdona los pecados, y para tantas otras cosas, es muy conveniente tener un buen devocionario. Nuestro nuevo devocionario, Guía de Caminantes, como muy completo, es recomendado con el mayor interés por el Cardenal Primado de España. Curación de la hija de la cananea y de otros muchos. Después Jesús andaba por Galilea, pues no quería ir por Judea porque los judíos querían matarle. Se dirigió a la región de Tiro y Sidón. De pronto,
Una mujer cananea, pagana, que había oído hablar de él, salió y comenzó a gritar. Ten piedad de mí, Señor, hijo de David, que mi hija está maltratada por un demonio. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos se acercaron rogándole. Atiéndela, ya que viene gritando detrás de nosotros. Yo no he sido enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Ella, no obstante, se echó a sus pies suplicándole. Señor, socórreme. Deja que antes se sacien los hijos. No está bien coger el pan de los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los señores. Mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Vete. Volvió a su casa y encontró a la niña echada en la cama y que el demonio se había ido. Luego Jesús, saliendo de la región de Tiro, se dirigió por Sidón al mar de Galilea, al territorio de la Decápolis, y subiendo al monte se sentó. Le presentaron un sordo tartamudo y le pidieron que pusiera la mano sobre él. Lo apartó de la gente, metió los dedos en sus oídos y con su saliva le tocó la lengua. Levantando la vista al cielo suspiró y le dijo, Efetá, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba sin dificultad. Les prohibió decírselo a nadie, pero cuanto más lo prohibía, ellos más lo divulgaban. Estaban muy impresionados y decían, Todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Entonces se le acercó la multitud que traían cojos, mancos, ciegos, mudos y otros muchos, y los pusieron a sus pies, y él los curó. La gente se admiraba viendo hablar a los mudos, sanos a los mancos, andar a los cojos y a los ciegos con vista, y alababan al Dios de Israel. Era mediados de abril del año 29, justo un año antes de su muerte. Jesús, debido al odio de los fariseos, en vez de ir a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, hizo una excursión por el país del Líbano actual, antigua Fenicia. Allí tiene el encuentro con la mujer cananea o sirio-fenicia. En realidad, ni antes ni ahora, Dios, que sepamos, no hace milagros con los paganos sin que primero se conviertan. Pero pone a prueba a la cananea, y es tanta su humildad y su fe que equivale a una conversión, y arranca el milagro del corazón de Jesús. No sabemos ni su nombre, como tampoco sabemos el del centurión o el de la hemorroísa. Pero personas modelos de humildad y de fe para todos los cristianos, sin duda estarán en el cielo. Bien podemos pedirles que nos ayuden a imitar sus admirables ejemplos, a confiar como ellos en el corazón de Jesús. Aunque no fuese por más, merecería la pena estar enfermos para que Él se fije con piedad en nosotros y nos imponga sus manos, fuente de toda paz y bendición. El Evangelio dice que en la región oriental del lago, Jesús subió al monte. Sería el monte acostumbrado donde tuvo lugar la primera multiplicación de los panes. La gente seguía rodeándole. Entonces continúa el Evangelio. Segunda multiplicación de los panes. Los fariseos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da pena de tanta gente. Hace ya 3 días que está conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas a sus casas, no sea que se desmayen en el camino. Además, algunos han venido de lejos. ¿Cómo encontraremos en este desierto panes bastantes para dar de comer a tanta gente? ¿Cuántos panes tenéis? 7 y algunos peces. Ordenó a la gente sentarse en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió y los fue dando a los discípulos para que los distribuyesen a la gente. Comieron todos cuanto quisieron, y de los pedazos que sobraron llenaron 7 canastas. Los que comieron eran unos 4.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Después que despidió a la gente, subió a la barca con sus discípulos y fue a la parte de Magalán, o Dalmanuta. Los fariseos y saduceos se acercaron a él, y para probarlo le pidieron que hiciese un prodigio en el cielo. Le respondió, al atardecer decís, va a hacer buen tiempo porque el cielo tiene color de fuego, y por la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo está rojo oscuro. Cuando veis que viene una nube por poniente, enseguida decís que habrá lluvia, y así es. Y cuando se levanta viento sur,
decís que hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, y no sois capaces de examinar los signos de los tiempos. ¿Por qué no examináis este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos? Generación mala y adúltera. Busca una señal y no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Porque como Jonás fue una señal para los ninivitas, y estuvo en el seno del cetáceo 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre será una señal para esta generación, y estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los habitantes de Nínive se levantarán en el día del juicio contra esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno más que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio contra esta generación, y la condenará, porque vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno más que Salomón. Dejándolos se embarcó de nuevo a la otra orilla. Los discípulos se olvidaron de llevar pan. Jesús les dijo: Guardaos con cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos se decían entre sí. Es porque no hemos traído pan. Jesús se dio cuenta y dijo: ¿Qué pensáis, hombres de poca fe? ¿Que no tenéis pan? Todavía no comprendéis ni entendéis. ¿Tenéis cerrada vuestra inteligencia? ¿Tenéis ojos y no veis y oídos y no oís? ¿No os acordáis de cuando repartí 5 panes entre 5.000 hombres y de las cestas que recogisteis llenas de trozos? ¿Ni de los 7 panes a los 4.000 hombres y de las canastas que recogisteis? Pues ¿cómo no comprendéis que no trataba de panes al decir que os guardaseis de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les decía que se guardasen de la levadura, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Una vez más, para aumentar nuestra confianza, vemos cómo Jesús, Dios, cuida de los que le siguen. Cumple su palabra. No os preocupéis qué vais a comer. Milagro continuo en la historia. A los religiosos, a los misioneros, a las personas que le siguen abandonándolo todo, nunca les falta lo necesario y más de lo necesario para vivir. Les reprende a los discípulos porque aún se preocupan que no llevaban pan, olvidándose de la providencia divina y de las 2 multiplicaciones de panes. Tampoco les decía Jesús que evitasen alimentarse del pan de los fariseos, sino de su doctrina. Aferrados a sus costumbres, a sus interpretaciones formulistas de la ley, en una lucha absurda y diabólica contra Jesús, como vimos en la cinta anterior, se negaban a discernir los signos de los tiempos, es decir, las pruebas que daba Jesús, con su vida y milagros, de que habían llegado los esperados tiempos mesiánicos. Sí, les dará otra señal superior a cuantas piden, su propia resurrección. Y en efecto, después de ella muchos se convirtieron. La primitiva iglesia empezó siendo en su mayoría judíos. Aún fuera de Palestina, los apóstoles comenzaron predicando en las sinagogas de la diáspora a los judíos. Parece que Jesús confirma el milagro de Jonás en el seno de un cetáceo. La Biblia, libro de Jonás, ¿no dice ballena? ¿Por qué negar su historicidad para no admitir un milagro más? La reina del sur fue la reina de Saba, de Arabia, según se narra en el libro 3 de los Reyes, capítulo 10. Finalmente, hay diversas hipótesis sobre el lugar de Magadán que dice San Mateo o Dalmanuta que dice San Marcos. Tal vez Magadán es corrupción de Magdala y Dalmanuta transcribe una palabra aramea que significa su residencia, es decir, que Jesús volvió a la región donde residía. Seguramente iría a un lugar entre Magdala y Cafarnaúm. Nueva excursión. Curación de un ciego. Confesión de San Pedro. Llegaron a Bethsaida y le presentaron un ciego, rogándole que lo tocara. Cogiéndolo de la mano lo sacó fuera del pueblo, le mojó con saliva los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? Veo a los hombres como árboles que se mueven. Le puso de nuevo las manos sobre los ojos y distinguió las cosas y quedó curado viendo todo claramente desde lejos. Lo envió a su casa advirtiéndole: No entres en el pueblo. Se dirigió Jesús con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo y en el camino, haciendo la oración en un lugar solitario, les preguntó:
¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro le contestó, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre Celestial. Y yo te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra quedará atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. y les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Jesús se dirige por Betsaida a Cesarea de Filipo, 40 kilómetros más al norte, fuera de Galilea, junto al nacimiento del Jordán. Probablemente se marchó para no estar allí el 8 de junio, fiesta de Pentecostés aquel año 29, ya que como en Pascua no quería ir a Jerusalén. En Betsaida la cura del ciego no es repentina, sino gradual. A veces curaciones milagrosas en la historia de la Iglesia son así. Quizás Jesús quiso simbolizar la ceguera de sus discípulos que acababa de reprender, pero quienes poco a poco van viendo claro, hasta la confesión terminante de San Pedro, que le reconoce por Mesías, o el ungido, o el Cristo en griego, palabra que pone el Evangelio. Sin embargo, la palabra que ellos emplearon y nos da más inmediatamente su significado es Mesías, el Salvador esperado. Es notable cómo la gente no acababa de reconocerlo por tal, ni quiere Jesús propagarlo, y al ciego le manda por eso que no vuelva al pueblo. Ya expusimos la razón de este secreto por la falta de fe del pueblo y las actitudes hostiles o equívocas que tomaría, o proclamarle rey originando una sublevación contra los romanos, o matarlo como al fin lo hicieron. Lo trascendental de la confesión de San Pedro es la contestación de Jesús prometiéndole el primado. Le llama piedra, Kefas en arameo, que se convierte en Pedro para nosotros. Atar y desatar para los rabinos significaba declarar ilícito o lícito. Esto, junto con la promesa de las llaves, indica claramente la autoridad suprema de la Iglesia, la cual es concedida también a sus sucesores, pues no tendría sentido que Jesucristo hubiese dado a la Iglesia solo un papa, sin sucesores, cuando iban a ser más necesarios. Y ya vemos cómo andan los cristianos que no lo tienen. Sobre el papado hemos grabado la cassette Sentir con la Iglesia. Jesús predice la pasión, la transfiguración. Desde entonces comenzó Jesús a revelar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, pues era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas, y que le entregaran a la muerte y resucitase al tercer día. Esto se lo decía claramente. Entonces Pedro, cogiéndolo hacia sí, comenzó a desaconsejarle. Dios te ha de librar, Señor. No te ha de pasar eso. Él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro. Apártate de mi vista, Satanás, que me induces al pecado porque no tienes la prudencia de Dios sino la de los hombres. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no verán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió a un monte alto y solo a hacer oración. Mientras oraba se transfiguró delante de ellos, su rostro brilló como el sol, y sus vestidos resplandecieron blancos como la luz. Se les aparecieron Moisés y Elías, gloriosos, y hablaban de su muerte que había de tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban muertos de sueño. Al despertarse vieron su gloria y a los dos que estaban con él que se iban. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, estaría bien que nos quedásemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, por lo asustados que se encontraban. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y sintieron miedo. De la nube salió una voz: Este es mi Hijo, el escogido, en quien me he complacido. Escucharle. Oyéndola los discípulos cayeron sobre su rostro, llenos de temor.
Jesús se acercó a ellos y tocándoles dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a los otros, sino a Jesús solo. Bajando del monte les prohibió contar a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitase de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, preguntándose qué sería lo de resucitar de entre los muertos, y le interrogaron: ¿Por qué dicen los escribas que antes tiene que venir Elías? Elías vendrá y restablecerá todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces comprendieron los discípulos que les hablaba de Juan Bautista. En esta perícopa del Evangelio, Jesús quiere expresamente unir su pasión con su gloria. Es la tremenda paradoja cristiana, tan repetida en el Nuevo Testamento. Hay que padecer un tiempo en esta vida a causa del pecado, para gozar intensamente por toda la eternidad. Esta es la misteriosa revelación de Cristo, refrendada con su ejemplo de muerte y de resurrección. Primera parte difícil de aceptar. San Pedro se sublevó. ¿Qué estás diciendo? Se ve que Jesús hacía le trataran con confianza. Pero aquí se pasó. Como Satanás, fue para Jesús escándalo, ocasión de pecado, induciéndole a no hacer la voluntad de Dios. Así es la prudencia humana en la vida espiritual. Muchas veces nos induce a no seguir la vía de la virtud, el plan de Dios. Sin embargo, todo el que siga a Cristo ha de hacerlo cargando con su cruz. Ya lo vimos al hablar del Sermón del Monte, de la doctrina fundamental de Jesús. Pero la pasión, primera parte imprescindible, tiempo siempre breve, es puerta para las maravillosas vacaciones finales sin fin. La transfiguración de Jesús, apareciendo glorioso ante sus discípulos predilectos, fue después de predecir su pasión para avivarle la esperanza radiante que siempre hemos de tener ante los ojos, a fin de no decaer ni entristecernos por los embates de la vida. Que algunos de los presentes no morirían hasta ver al Hijo del Hombre venir en su reino, pudo referirse a su próxima transfiguración, o, más probable, a su resurrección, no por supuesto a su segunda venida al fin del mundo. La voz de Dios en la transfiguración es semejante a la de su bautismo. La naturaleza humana de Jesús, alma y cuerpo, ha sido escogida entre todos los hombres para ser unida a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso Dios se recrea, se complace en él, y es el enviado del Padre a quien hemos de escuchar. La tradición señala como lugar de la transfiguración el monte Tabor, de 560 metros, que se yergue solo, a unos 300 metros sobre la llanura de Esdrelón, 10 kilómetros al este de Nazaret, con exuberante vegetación, con arces, pinos y terebintos, y una espléndida vista panorámica. Ya en el siglo V se construyó en la cima una iglesia bizantina. En 1924 fue inaugurado el actual Santuario de la Transfiguración, una basílica de 3 naves. La liturgia celebra la fiesta de la Transfiguración el 6 de agosto. Bien pudo ser en esa fecha, 6 días después del anuncio de la Pasión. Jesús confirma, como dijimos, que Elías ha de volver a convertir a los judíos y que Juan Bautista fue figura de Elías, ambos precursores del Mesías, de su primera y de su segunda venida respectivamente. Curación del epiléptico. Al día siguiente bajaban del monte y cuando llegaron donde estaban los discípulos vieron que los rodeaba una gran muchedumbre y que los escribas discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y enseguida corrió a saludarle. Él les preguntó: ¿Qué discutís con ellos? Uno de la multitud se le acercó y arrodillándose comenzó a gritar: Maestro, ten compasión de mi hijo, el único que tengo, y es epiléptico. Un espíritu mudo se apodera de él y de repente se pone a dar alaridos y se tira por el suelo. Echa espuma, le rechinan los dientes y queda rígido. He rogado a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Generación incrédula y pervertida. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os voy a tener que soportar? Trae acá a tu hijo. Se lo llevaron
y apenas le vio el demonio, le derribó al suelo y se revolvía echando espuma. Preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si puedes tú hacer algo, apiádate de nosotros y socórrenos. Si puedes. Todo es posible al que cree. Creo, ayuda a mi falta de fe. Viendo Jesús que acudía la gente, ordenó al demonio: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal y no vuelvas a entrar en él. Gritando y convulsionándolo, salió, y quedó como muerto, de manera que la mayoría decía: ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Pero Jesús, cogiéndole de la mano, lo levantó y se lo devolvió a su padre curado, quedando todos admirados del poder de Dios. Cuando entró en casa, sus discípulos a solas le preguntaron: ¿Por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Por vuestra falta de fe. Yo os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, trasládate de aquí a allá, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Pero esta clase de demonios no se echan sino con la oración y el ayuno. Hay un pequeño pueblo al pie del Tabor. Actualmente se llama Daburillé, donde debió ocurrir esta curación. Desde tiempos antiguos una iglesia la conmemora. Los evangelistas describen una epilepsia, pero también insisten que estaba ocasionada por el demonio. Su curación es una de las escenas más dramáticas del Evangelio. Los discípulos, fracasados por su falta de fe por no haber hecho oración, ya que los milagros los hace Dios. El Padre y la gente, sin acabar de creer en Cristo, que en su desahogo amargo se queja hasta cuándo tendrá que aguantarlos a todos. Como siempre, la bondad del corazón de Jesús, que utiliza su poder y hace el milagro. Hay otro rasgo sumamente aleccionador, la angustiosa pero profunda petición de fe del Padre, que no debiéramos cansarnos de repetir también nosotros en 1000 ocasiones. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Con fe haremos maravillas. La confianza, que es fe con amor, es la llave del corazón de Jesús. Y la única manera de conseguirla será pidiéndola mediante Santa María, bienaventurada porque creyó. Los santos, con su extraordinaria fe, ¿conseguirán cuanto les apetezca? Los grandes santos tendrán poder para conseguirlo, como lo tenía Jesús para haber eludido la pasión o haber alcanzado ser rey. Pero los santos, como Jesús, tienen tanto amor a Dios que no querrán hacer algo contra su voluntad o sus planes, y tienen tanta humildad que tampoco buscarán su propia gloria y provecho material. El impuesto de la didracma. Salieron de allí y andaban por Galilea, pero Jesús no quería que nadie se enterase porque se dedicaba a enseñar a sus discípulos. Y les dijo: Oíd lo que os digo. El Hijo del Hombre está para ser entregado en manos de los hombres que lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho. Les era tan difícil este lenguaje que no podían entenderlo y no se atrevían a preguntarle sobre ello. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los recaudadores de la didracma y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga la didracma? Le respondió que sí. Cuando entró en casa, se le adelantó Jesús y le dijo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes perciben las tasas e impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños. Por tanto, los hijos están exentos. Sin embargo, para que no les escandalicemos, vete al mar, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y se lo das a ellos por mí y por ti. Estaba determinado, según el Éxodo, que todo varón mayor de 20 años contribuyera al sostenimiento del templo con medio siclo, que equivalía a una didracma o 2 dracmas, o 2 denarios romanos. El estáter era como un ciclo o 2 didracmas. Los sacerdotes estaban exentos. Es curioso el pez de que se valió Jesús para darle a San Pedro el estáter. Sería el cromis macho,
que después de poner la hembra los huevos en el suelo, los coge e incuba en la boca. Acostumbrado a tenerla llena, salidos los pececillos, mete en ellas piedrecitas, aquella vez una moneda. Lo más interesante en este episodio es la doctrina y prudencia de Jesús, modelo para su iglesia. Final de la predicación en Galilea. Anatemas. Cuando Jesús terminó su predicación en Galilea, maldijo a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y Sidón hubiesen tenido lugar los milagros realizados en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia con saco y ceniza. Pues os aseguro que el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, te piensas levantar hasta el cielo, hasta el infierno te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, todavía hoy permanecería. Pues os aseguro que el día del juicio será más tolerable para los de Sodoma que para ti. De Corozaín, 3 kilómetros al norte de Cafarnaúm, donde tanto debió predicar el Señor, únicamente aquí habla el Evangelio. Prueba de que el Evangelio es solo un resumen de su actividad misionera. Jesús había dicho a sus discípulos: salid de la ciudad donde no os reciban y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Él también, al salir de Galilea, da testimonio de su contumacia. Impenitentes en sus vicios, se obstinaron en no creer en Jesús. Pues el que crea se salvará, pero el que no crea se condenará. Terrible el drama de Jesús rechazado por los de su tierra, y trágico final el de aquellas ciudades, del cual quedan hoy como muestra unas tristes ruinas, difíciles aún de localizar. Ejemplo perpetuo para los incrédulos.